No, así está bien. Así. Sencilla. Amén. ¿Cómo están, iglesia? Bendecidos. Bueno, voy a tomar agua porque si acabé con la garganta un poco seca. Y en esta noche, pues, es una bendición poder estar aquí. Ay, ustedes ya saben que yo traigo aquí siempre de todo. Así que primero déjenme acomodo. Es una bendición estar pues aquí compartiendo la palabra. Al mismo tiempo es una gran responsabilidad y en lo personal siempre es un reto y un desafío, pero pues Dios es fiel, amén. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Estaba yo en mi estudio de la mañana y Dios me dio una palabra. Siento que chillo un poquito, tengo una voz chillona. Y yo le dije a mi esposa, cuando me pongan a predicar, creo que tengo una palabra. Dios me detuvo en este pasaje como por 40 minutos y estuve indagando y me asombró mucho, la verdad. Es de esas veces que estás leyendo algo que quizás ya lo habías leído, pero te flecha, te cautiva, ¿no? La parte donde estás leyendo. Y yo les ruego su paciencia y les pido su máxima comprensión y que me pongan atención para no perderlos, porque de verdad este deseo de compartir con ustedes lo que Dios me habló es grande, pero muchas veces carezco creo que se le llama homilética, como el desarrollo de la predicación. Así que yo quiero decirles todo lo que Dios me ha dicho que les diga, pero quizás omita algo, quizás me tenga que regresar. Pero para eso, ¿por qué no oramos, no? Que el Señor revela a nuestros corazones esta palabra. Dios, yo ruego que en esta noche tu palabra, Señor, caiga en tierra firme, caiga en tierra fértil, Dios. Y que esta palabra, Señor, que tú nos das en esta noche, pueda hacer en nosotros efecto, Dios. Como lo veíamos en la Escuela de Transformación ayer, Señor, no solamente queremos escuchar, sino que surta efecto en nuestras vidas. Disipa todo lo que esté queriendo obstruir, que todo lo que quiera obstaculizar que tu palabra llegue a los corazones. Toda distracción, Señor, limpia los aires. Espíritu Santo, toma el control. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues como les compartía, yo estaba viendo esta palabra y venía a mi mente la infinidad de veces que me he encontrado en aprietos, que me he encontrado con miedo. ¿Cuántos de aquí se han encontrado en algún momento de sus vidas en circunstancias donde quizás pensamos, yo creo que no está bien lo que estoy pasando, o ya no la voy a librar, o es injusto la vida, y tantas circunstancias que vienen a nuestra vida y nos traen temor? Y hay diferentes tipos de temor, ¿no? El temor a la muerte, el temor a perder un ser querido, el temor a perder dinero, el temor a perder el trabajo y ciertos tipos de temor. Y más en nuestra vida como cristianos, yo creo que todos los que estamos hoy aquí hemos escuchado de las promesas de Dios, sabemos de lo que Dios dice para nuestra vida, pero a veces nuestra vida no refleja esas promesas de Dios. A veces pensamos, Dios, seguro que era yo al que le debías dar esa promesa, porque de a tiro no veo que eso se esté cumpliendo en mi vida. Y como dicen, ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, y pensamos, de verdad, a veces tú estás conmigo.
No sé si soy el único que le ha pasado eso, a lo mejor pues soy el único que experimenta eso, pero quizás tú has estado en esa circunstancia. Días atrás, como iglesia estuvimos en algo parecido, no sabíamos si iba a haber fuerte llama, estábamos en incertidumbre y había temor por lo que podría pasar, ¿no? Pero aún así había una promesa de parte de Dios y yo creo que su palabra se cumplió y llegó a tiempo y Dios es fiel, Dios es bueno y fuimos grandemente bendecidos con lo que fue fuerte llama, ¿no? Entonces, pues ese es un cumplimiento de una promesa. Y para eso, o por qué te platico todo esto de las promesas, de si en alguna vez tú has tenido temor, vamos a Génesis, libro de Génesis, y vamos a leer un poco, así que por eso te pido tu comprensión, porque yo sé que luego a veces entre la lectura llega una mosca y te distrae y ya se te fue el hilo de lo que estamos hablando, o el ventilador, lo empiezas a ver y dices, wow, ¿a cuántos kilómetros por hora irá? Y ya te pierdes de lo que se está diciendo, ¿no? Pero quiero compartirte, vamos a leer y después vamos a ir atando las conjeturas. Amén. Dice así su palabra. Vamos a leer en Génesis 15. No les dije, ¿verdad? Génesis 15. El contexto, para no leer todo el pasaje, estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. ¿Han oído de Abraham, el padre de la fe? Desde que yo soy niño y crecí en el Evangelio, me acuerdo que cantábamos las canciones, nuestro padre Abraham, y un montón, tenía muchos hijos, yo soy uno, y tú también, y Abraham, y a veces es tan familiar escuchar que muchos ahorita ya pensarán, no, pues eso de lo que va a predicar ya me lo sé, ¿verdad? Tú quizás puedes decir, no, ya sé de lo que vas a hablar, pero no, la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo sé que Él tiene una palabra buena para nosotros. Entonces, Abraham, en el capítulo 12, Dios le da una promesa. Dios le dice que le va a dar un hijo, que le va a dar una descendencia grande y enorme. Todos sabemos eso, ¿cierto? En el 12, estamos en el 15, pero en el capítulo 12 se le dice, ¿no? Y Abraham, Dios le dice, sal de Ur de los Caldeos, deja tu parentela. Y como muchos de nosotros, obedece a medias, ¿no? Se lleva a su pariente Lot. Dios le dijo, deja tu parentela, y Abraham obedeció a medias, como Jico. Quizás tú no, pero como Jico ha obedecido muchas veces a medias. Y yo me sentí identificado con Abraham, ¿no? Entonces me cautivó. Y veo que luego se separa de Lot porque sus ovejeros estaban en conflicto, eran bendecidos y se peleaban, ¿no? Los ovejeros, ahí yo me imagino tirándose unos buenos tiros en el campo, ahí peleando, y deciden separarse, ¿no? Y Lot sabemos que se fue a Sodoma. Y en el 14 nos habla, te estoy dando el contexto para que tú te encuentres a donde vamos a llegar al 15. Y se va a Sodoma, entonces hay una guerra, se levantan 5 reyes en contra de Sodoma y eran 4 reyes. Se llevan cautivo a Lot. Y cuando viene, no recuerdo quién, pero viene con el chisme literal, le viene a decir a Abraham, ¿sabes qué? Se han llevado a tu sobrino. Y Abraham, hasta donde yo he leído, era un tipo de paz. Abraham no era un peleonero, no era un guerrero, no era alguien que estuviera buscando problemas. Era un pacifista, pero es entendido. Fue entendido del momento donde había que pelear. Y fue con 300 y tantos hombres, dice su palabra, que fue y se levantó, llegó de noche y total, ganó la batalla. Entonces ya eso estamos en el capítulo 14. Y dice su palabra, este es un tema que yo necesito sentarme a platicar con mi pastor para que él me instruya un poquito, porque yo le dije, me cautivó lo de Melquisedec. Muchos creen que es una teofanía,
Se cree que el rey puede ser Jesús y fue la primera vez que se menciona. Y bendijo a Abraham, el rey de Salem, Melquisedec. Y lo bendijo. Y el rey de Sodoma, que se llama, tiene un nombre medio raro, Kedorlaomer. Yo pensé que mi nombre era raro, pero pues este nombre está más raro, Kedorlaomer. Le dice a Abraham, ¿sabes qué? Quédate con las cosas, solo dame a la gente. Y esta es otra palabra que le dijo a Abraham, no, yo no quiero que tú me des nada, porque yo no quiero que tú digas, yo engrandecí a Abraham. Abraham conocía a Dios. ¿Por qué te digo todo esto? Ahorita lo vas a entender. Abraham sabía que Dios lo podía bendecir, más aún lo que un rey le podría dar. No sé cuál era la cantidad, pero yo supongo que era bastante. Y ahora sí nos encontramos ya en el capítulo 15, donde Abraham viene de pelear y ganar, libra una batalla, rechaza un botín y ahora viene el temor a Abraham. Te digo que él era un hombre pacífico, así como yo. No le gustan los problemas. A menos que tengas un vecino delicado. Ya lo platiqué la otra vez. Saludos, Señor. Y después de la guerra, obviamente, puede venir la contraparte. Yo supongo que el temor de Abraham se apoderó porque dijo, quizás van a regresar y me van a vencer, me van a matar, yo no sé. Yo puedo suponer que a eso se debía. Vamos a leer ahora sí la escritura. El 15, versículo 1. Fíjate, después de estas cosas, ¿qué cosas? Lo que te acabo de comentar. Fue a la guerra, venció, rechazó al rey, rechazó el botín. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Vino Dios en una visión sobre Abraham y fíjate lo que le dijo: no temas. ¿Por qué te digo que tenía miedo? Porque Dios le dijo no temas. Dios no te dice no temas cuando Él sabe que tú estás en valentía. Nuestro pastor nos ha estado compartiendo sobre el temor, sobre la valentía. Y Abraham estaba envuelto en temor. Tú conoces a alguien pacífico, alguien que tú dices, no, ese señor es bien mansito. Yo conozco muchos que son bien agresivos, pero así bien mansito. Imagínate lo que fue a la guerra y peleó y derrotó y quizás mató a algunos y vio sangre, no sé. Ahora imagínatelo en shock en el estado que se encontraba después de eso. Pero vino palabra de Jehová diciéndole: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Wow, qué palabra tan bonita. Eso es lo que más nos gusta escuchar a todos como cristianos, ¿no? No temas, yo estoy contigo. Y luego le dice: y tu galardón será sobremanera grande. El galardón era el premio. Abraham había rechazado el botín de parte del rey, pero la recompensa de Dios era mayor. Y Abraham lo sabía. Él conocía a Dios. Y le dijo Dios: tu galardón será grande en sobremanera. O sea, no te imaginas, por cuanto has rechazado la gloria del hombre, yo te voy a dar mayor gloria. Puedo entender que eso es lo que Dios le decía. Y en el 2 dice: respondió Abraham. Fíjate la respuesta de Abraham. Fíjate la palabra que Dios le dio. Y ahora lo que dice Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y yo le decía: pero a ver, espérate. Aquí Dios te está diciendo no temas, te voy a bendecir. Y Abraham le dice: pero no tengo hijo. Seguimos. Y el mayordomo de mi casa es ese damasceño, no damasqueño, no estamos hablando del presidente, damasqueño, tabasqueño, uno de Damasco. Ahorita va a bajar el pastor aquí. Eliezer. Le dice: siendo que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, un damasqueño, Eliezer, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero
un esclavo nacido en mi casa. Yo le preguntaba a Dios, ¿qué tiene que ver una respuesta con la otra? Pues obviamente era que Abraham había escuchado la promesa de Dios de darle un hijo, de que las naciones serían bendecidas a través de él. Y yo puedo entender que esta palabra es para muchos de nosotros que hemos escuchado promesas de Dios a nuestra vida y no las vemos cumpliéndose. Y vienen problemas y vienen tribulaciones. Y Dios nos dice, no temas, tu recompensa será mayor. Y muchos de nosotros quizás podemos contestar como Abraham, espérate Señor, yo sé que me vas a bendecir, pero yo quiero esa promesa, yo quiero ver el cumplimiento de esa promesa. Seguimos leyendo en el 4. Luego vino a él palabra de Jehová, le contesta a Dios, diciendo, no te heredará refiriéndose a su siervo Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Así como desafiándolo Dios, ¿no? A ver si puedes contar las estrellas, cuéntalas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y yo creo que en el versículo 6, no creo, estoy seguro, que ese es lo que debemos hacer como cristianos. Fíjate lo que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Hasta ahí nos vamos a detener. Cuando yo vi el versículo 6, ¡pum!, me traspasó. Porque yo le fui franco a Dios y le dije, ¿cuántas promesas tú me has dado que yo no he creído? A veces, iglesia, nosotros recibimos promesas de Dios, pero ¿sabes qué hacemos? Las seleccionamos. Decimos, esta promesa me agrada, esta no tanto, esta como que me gustaría que se cumpliera ya, esta puede esperar, y ponemos nuestra mira en lo que nosotros queremos. Y sí, yo creo que las promesas de Dios se van a cumplir, pero hay algo más importante que lo que nosotros queremos, ¿no? Es lo que Dios sabe. Y de verdad es que estoy queriendo ir más rápido, pero me tengo que detener para que me puedas entender. Vamos a leer ahora sí del 8. Dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, todavía no estaba tan seguro. Todavía le estaba diciendo a Dios, ok, dame una prueba, demuéstramelo, dime cómo. Y más adelante Jehová le dice, en el 9, le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Seguimos leyendo. 11. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Y dice más en el 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Seguimos, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Cuando yo vi esto, me puse a investigar, ¿qué significa eso? Antes, cuando se hacía un trato, aquí está mi pastor, si estoy en lo incorrecto, corríjame.
se acostumbraba a hacer esto, poner unos animales, partirlos a la mitad, y mientras el trato se hacía, caminaban ambas partes. Se cree que la parte, como por decir, de Abraham, tendría que estar caminando sobre los animales para sellar el pacto, para sellar el trato. Y quizás te digas, este ya me hizo bolas. ¿De qué está hablando? Espérate. Bueno, dice aquí que se veía, vamos a leerlo otra vez. Dice en el, no, en el 17 dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. O sea, era Dios el que estaba confirmando el pacto con Abraham, un pacto de sangre. Y órale. Se está haciendo literal. Dice el 18, y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Pero lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, todo esto va a suceder para tu descendencia. Todo esto tiene que pasar. Y no te espantes, prácticamente le estaba diciendo, estoy diciéndote lo que va a pasar. Tú me pides una prueba, y él le mostró todo lo que iba a ser su descendencia. Déjame ver mis notas. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque volvamos a retroceder y vemos que Abraham acababa de librar una batalla, ¿no? Y hubo temor en él. Y aquí sí hace más calor. Y prendan estos, ¿no? Son malitos. Amén. Entonces, Abraham tuvo temor. Volvemos. ¿Cuántas veces hemos encontrado temor en nuestras vidas? ¿Y cuántas veces hemos visto, al menos yo y mi familia estoy esperando promesas verse cumplir en mi vida, en la vida de mis hijos, de mi esposa, o padres que vengan a los pies de Jesús, familiares? Esas son promesas que uno desea que se cumplan en nuestra vida. Y yo puse esto, es un ciclo. Fe es confiar. Confiar es permanecer fiel hasta el cumplimiento de la promesa. Muchas veces nosotros queremos permanecer, pero no queremos ser fieles para con Dios. Queremos permanecer, pero no queremos el compromiso de lo que es permanecer. Y te quiero compartir, vamos a 2 de Samuel capítulo 21, donde podemos encontrar un pasaje de lo que es fe, de lo que es confianza, de lo que es perseverar. Te voy a dar el contexto de esta historia para no leer. Dice que en el capítulo 21 nos habla de que hubo hambre en el pueblo. Ya David era rey. Y a causa de que hubo hambre, pasaron 3 años para que David consultara a Dios y preguntara: Señor, ¿por qué hay hambre? ¿Qué está pasando? Y vino palabra de Dios a David, y le dice Dios a David: por causa de Saúl, que rompió el pacto. Por eso te mencioné lo de los animales. Dios hizo un pacto con Abraham. Luego Dios estableció un pacto con los gabaonitas, que no los atacaría. Pero Saúl, por su necedad, rompió el pacto y los atacó. Y dice la palabra que a causa de este rompimiento del pacto hubo hambre. Entonces David era entendido
y consultó a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ve y habla con ellos. Va y habla con los gabaonitas y les dice, ¿qué podemos hacer por ustedes? Porque a causa del rompimiento del pacto ha venido esta maldición sobre nuestro pueblo y ahora hay hambre. Y los gabaonitas dicen, ciertamente no podemos pedirte a alguien de tu pueblo porque ustedes no han hecho nada, pero queremos la sangre de Saúl. Danos descendientes de Saúl. Pues David, a excepción de Mefiboset, el hijo de Jonatán, con quien él había hecho un pacto que siempre lo iba a proteger, los separó, pero a los demás los entregó. Y los gabaonitas los mataron, los colgaron. Pero no es ahí donde yo te quiero contar. Había una concubina de David, su nombre era Rispa. Está en el versículo 10 del 21. Esta mujer, nos dice la escritura, fíjate lo que hizo. Sus hijos fueron muertos, los mataron los gabaonitas para limpiar la culpa y que el hambre desapareciera del pueblo. Fíjate lo que dice 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. ¿Te suena parecido a lo que pasó con Abraham? Abraham, cuando hizo el pacto, él tuvo que luchar. Dios ha establecido un pacto con nosotros, amada iglesia, pero hay un precio que pagar también nosotros. Si tú te das cuenta, Abraham, dice la palabra, que ahuyentó a los buitres. ¿Qué son esos buitres? Pues muchas veces son las pruebas, es el enemigo, son nuestras luchas, nuestra carne, con lo que batallamos. Y Rispa, fíjate lo que dice, quizás no tiene todavía sentido para ti, no te me pierdas, dame unos minutos más. Y fíjate lo que dice el 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. ¿Quiénes eran estos ahorcados? Los hijos de Rispa y otros 5. A veces tus luchas, que aunque parecen muertos como estos hijos, si tú permaneces, va a llegar a oídos de Dios tus oraciones y Dios va a hacer justicia. Tú quizás podrías pensar, yo lo pensé, son unos cuerpos muertos, inertes, ya están muertos. Pero esta persona, Rispa, no los cuidó un día ni 2. Dice que desde el principio de la siega, toda la cosecha, aún lluvias, fieras, los cuidó, ahuyentó las aves. A veces, amada iglesia, nosotros nos da pereza venir a la iglesia, y eso es ahuyentar las aves, o hacer caso al consejo del pastor. O pues ¿qué vamos a hablar de leer la Biblia o tener un tiempo a solas con Dios, no? Eso ya es nivel extremo de ahuyentar las aves. No queremos pagar el precio. Sí, Jesús pagó un precio por nosotros. Jesús entregó su vida, pero hay áreas de nuestra vida que no han dado un fruto porque nosotros hemos decidido no ahuyentar estas aves. El pacto Dios ya lo hizo, lo confirmó, entregó a Jesús. El nuevo pacto del que habla Mateo 28-26, la sangre de Jesús. Pero iglesia, nosotros no podemos quedarnos en la misma situación. No podemos ser los mismos que cuando llegamos a la iglesia. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber un fruto. Tenemos que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria.
¿Qué pasa muchas veces? Que nos quedamos con la queja, que nos quedamos con la duda, nos quedamos con el temor. ¿Sabes? Es fácil apoderarse, que el temor se apodere de nosotros. Voy a contar una historia. Hace años ya teníamos a Mailet pequeña y de repente empezó a convulsionar. Muchos ya conocen esta historia. Tuvo fiebre, convulsionó y el temor se apoderó de nosotros. Yo sé que tú has estado en alguna situación donde el temor se apodera, y más cuando viene sobre nuestros hijos, ¿no? Y recuerdo que, bueno, ahorita me pongo a reír, pero fue un momento muy, muy impactante, donde voy a quemar a mi esposa, pero era tanto el temor de ella que ella empezó a corrió hacia afuera, desesperada, no sabía qué hacer. Corrió, se salió, literal Mailet estaba muriendo, se estaba asfixiando, convulsionó, se estaba asfixiando y el temor se apoderó de mí. Entonces llega mi mamá, me la quita y no, que empezamos a orar. Pues ¿qué más vamos a hacer? No, orar, porque es lo que sabemos. Y yo pensaba, bueno, si se va a morir, que muere en mis brazos. Y le dije a mi mamá, dámela. Y ya Mailet morada. Y empezó a gritar. ¡Ah! Yo creo como cualquiera, ¿no? El temor estaba sobre mí. Y llega un vecino, dale respiración de boca a boca. Le digo, es que no sé. Pues ahí haz algo y Dios fue bueno. Porque Mailet regresó. Y yo solo estaba dándole gloria a Dios. Pero no te voy a mentir, el temor se apoderó de mí. Y así el pastor vivió algo similar con Salma cuando convulsionó. No sabes qué hacer, te sientes impotente porque tú quisieras, no sé, hacer algo más. Al menos yo así me sentía. Hay situaciones que te rebasan, pero las promesas de Dios ahí están, amada iglesia. Su palabra debe ser nuestro confort. Sí, te quiero contar otra anécdota. Llevo 3 semanas batallando con una máquina en mi negocio. Y agarramos una racha donde en un día se descompusieron las pistolas que utilizamos para las lonas, la máquina, la silla se dobló, el sillón estaba roto y yo decía, ¿qué está pasando? Y el temor viene. Hay situaciones de temor financiero, temor familiar, temor de perder a un hijo, a tu esposo. Pero yo creo que el temor más grande que tú y yo debemos tener, amada iglesia, es perder nuestra vida. No morir físicamente, sino nuestra muerte espiritual. La Biblia nos habla de unas ciudades refugio. ¿Habías escuchado esto en la palabra? Está, creo que aquí lo anoté, en Números 35. Dice la palabra que Dios le dijo a Moisés, cuando te entreguemos la tierra, cuando llegues a Canaán, vas a establecer ciudades de refugio. Y me pareció interesante indagar, ¿qué son las ciudades de refugio? Ya había escuchado. Las ciudades de refugio, hasta cierto punto, son un simbolismo de Jesús. Ahorita te voy a explicar por qué. Dice la Biblia que cuando alguien mataba accidentalmente a alguien, podía correr a esa ciudad. Y textualmente lo dice, si está haciendo alguien con un hacha y sale volando la cabeza del hacha y lo matas, podían correr. Y en sobremanera, el salmista en el Salmo 27:3, vamos a leerlo. Fíjate lo que dice, Salmo 27:3. Bueno, vamos a leer desde el 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El temor es algo que se apodera del cristiano. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Te has sentido atemorizado? Algunos con un alacrán se atemorizan. Algunos con una rata. ¡Ah!
ven una rata y pegan el grito. Eso es temor. El temor es una buena emoción, es algo que nos impide o nos libra de morir. Ves un peñasco y te da miedo, dices, no me voy a acercar porque me puedo caer. Son emociones que Dios puso en nosotros. Pero el diablo también sabe del temor y a veces lo utiliza para apagar tu vida, lo utiliza para detener tu cristianismo, lo utiliza para decirte, espérate, ya no vayas tanto a la iglesia. Lo ha dicho el pastor y hoy también lo voy a decir. Eso es temor. ¿Temor a qué? A convertirte en un santo, a convertirte en un religioso. Hay muchas clases de temor. El salmista lo sabía. Mira que David atravesó de temor en su vida cuando en primera de Samuel 21 lo está persiguiendo Saúl y llega con el sumo sacerdote. Está en temor, lo perseguían. Hoy tú y yo, amada iglesia, no nos encontramos ni así de la persecución que David o que en otros lugares el cristianismo sufre. Usted lo dijo, pastor, que alguien más lo dijo. Quizás deberíamos tener un poco de persecución para valorar lo que es la iglesia. Quizás deberíamos de tener un poco de esa persecución para valorar lo que es tener un libre culto y poder venir y reunirnos y levantar las manos. Dice así el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Otra versión dice, yo permaneceré confiado. Y por eso fue mi introducción con Abraham y con Rispa. Rispa permaneció un gran tiempo por unos cadáveres inertes, por solo darles una sepultura a sus hijos. Abraham confió, ¿qué dice Génesis 15:6? Y le creyó a Dios. Hoy yo te quiero animar a que permanezcas, pero no solo permanezcas, sino que confíes. Fe es confiar y permanecer fiel hasta el cumplimiento de la promesa. Esa promesa que dice que tus hijos vendrán a Dios, esa promesa que tú serás bendecido. Y mira, así nos gusta cuando Dios nos dice, y vas a ser bendecido, y todos, sí, vas a ser prosperado, sí, venga, dale más, Dios, dale, ¿qué más? Y vas a tener casas y carros, y pero cuando viene la verdadera, esa no es la verdadera bendición, hermano. Yo profundizaba y decía, la promesa que yo estoy esperando de Dios es un día verlo en el cielo regresar y yo irme con Él. Yo no quisiera quedarme. Esa es la mayor promesa. Pero en este mundo tan consumista se nos ha enseñado, aún dentro de las iglesias, obvio no aquí, y con cuidado y respeto lo digo, que las promesas son tener una casona de lujo, que las promesas son tener el mejor auto, la mejor educación y todo, el mejor iPhone, bla, 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 bla. Esas son las promesas que hoy en día muchos se las han vendido. Pero yo quiero decirte que tu mayor promesa debe ser tu salvación, tu alma, tu espíritu. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Lo que Jesús dijo, que no les preocupe lo que van a vestir, a comer. Preocúpense por su alma. Amada iglesia, hay una promesa que Jesús un día regresará. Yo espero esa promesa. Sí, me gusta vivir bien, me gusta comer bien. Para eso me gusta trabajar, para comer sabroso, un pulpo, los camarones. Pero esa no debe ser nuestra meta. Nuestra meta es ver el cumplimiento de la promesa de Dios en mi vida. Los que somos padres, en mis hijos.
yo no sabes cuánto anhelo y deseo ver crecer a mis hijos sirviéndole a Dios. Al menos ese es mi anhelo como padre, que mis hijos les sirvan. Pero luego viene la contraparte, ¿no? Como Ana, que llevó a Samuel al templo. Lo ha dicho el pastor. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a entregar a nuestros hijos en el templo? Ahí viene lo duro. Ahí es donde ocupas fe, confianza. Como Abraham, creerle a Dios para ver el cumplimiento de la promesa. ¿Sabes que de Génesis 15 hasta que Isaac nació pasaron 15 años? La promesa no se cumplió en el momento. Abraham permaneció. Sí, tuvo dudas, pero nunca dejó de confiar en Dios. Y dice la Escritura que eso le valió por justicia. Yo no sé tú, y quizás te hice bolas ya con todo esto, y quizás dirás, ¿de qué predico, Jico? ¿De qué hablo? Pero yo te quiero dejar con esto. La confianza, ¿en qué la tienes puesta? ¿En tu dinero? ¿En tu sabiduría? Voy a compartirte esto personal. Hoy conozco, quizás es por el ciclo de la vida natural, que conforme más creces, más personas cercanas mueren. No me ha tocado que muera, gracias a Dios, mis padres o hermanos, pero cuando andábamos en Cuba, murió el que fue mi pastor en Lombardía de cáncer. Hoy un tío de mi esposa está muy enfermo. No espero que muera ni estoy deseando eso, pero está muy enfermo. Muchas personas están muriendo, amada iglesia, y eso a mí me concientizaba más todavía de que ¿para qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí día a día? Pero somos tan tercos y tan necios, de verdad, que se nos olvida. A mí se me olvida muchas veces. Solo cuando recuerdo quién soy es cuando estoy con Dios. Y cuando recuerdo lo frágil y lo efímero que somos y que es nuestro paso por esta tierra. Por eso te digo que tú ocupas fe. Yo ocupo fe para confiar en Dios, que yo veré sus promesas un día cumplirse en mi familia y en mis hijos y en mis generaciones. Porque créeme que ni con todo tu dinero le vas a poder añadir un segundo más a tu vida, ni con todo tu sabiduría le vas a poder aumentar 1000 años a tus hijos. Pero lo que tú vienes y entregas en el altar cuando estás con Dios, eso cuenta y cuenta mucho. Mira a Rispa. Permaneció fiel, permaneció ahí, ahuyentando los pájaros, ahuyentando las aves carroñeras. Dirías, ¿para qué? ¿Qué caso tiene? Si ya están muertos, ya son cuerpos ahí nomás. Pero dice el versículo 11 de segunda de Samuel 21, que llegó a oídos del rey. Llegó a oídos del rey lo que estaba haciendo Rispa. ¿Con qué objeto? Madre, no te detengas a orar por tus hijos. Sigue luchando por tus hijos, por tu esposo. Ten fe, confianza, que verás el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. No sé tú, pero yo siento una paz dulce del Espíritu, donde, como yo te lo digo, esto es lo que Dios a mí me está hablando. Fe, confía. Si hay una persona más desesperada que yo, dímelo, pero yo me siento una persona desesperada, impaciente. Cuando era un niño salíamos con mis papás y a los 10 minutos les decía, ya llegamos, y era un viaje de 5 horas. Y así me iba todo el camino, imagínate. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. A veces eso es contraproducente para personas como yo, porque nos gusta todo al momento. Más en esta generación instantánea.
Quieres algo, lo obtienes ya, ¿no? Envíos rápidos por tal plataforma, llega full, quieres su entretenimiento, lo tienes ya. Pero con Dios no es así, amados. Sus promesas se cumplen, pero a su tiempo. Y ya perdí el hilo de mis notas. Dice Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Muchas veces solo leemos cosecharemos numerosas bendiciones y ahí le cortamos. Yo quiero cosechar numerosas bendiciones, pero olvidamos esta última parte que dice si no nos damos por vencidos. Yo me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si Abraham no se esfuerza por ahuyentar los buitres? Se lo hubieran comido los animales. ¿Dios hubiera hecho el pacto con él? No sé, eso es una pregunta que yo me hago. Quizás no, quizás se hubiera perdido. ¿Qué pasaría con Rispa si no hubiera ahuyentado? Si hubiera dicho, pues ya me los mataron, pues ya ni modo, hay que se queden colgados. Dios le hizo justicia. No desfallezca tu ánimo, no te desanimes. Confía, permanece fiel, cree en las promesas de Dios. Sí, los políticos mienten. ¿Y qué el pastor va a decir? Amén. Pero Dios no, Dios no. Y así como me faltan promesas por ver cumplidas, te puedo decir que Dios ha sido muy fiel conmigo. Y yo sé que contigo también. Voy terminando. Ponte sobre tus pies. Te decía de las ciudades refugio. Esas ciudades eran para tanto el pueblo como extranjeros o gentiles. Y había un refugio en ellos si mataban a alguien. Es una figura de Jesús porque ahí está nuestro refugio. Quizás tú no has matado a alguien, pero tu condición y mi condición son la misma, somos pecadores. Hemos sido perdonados por precio de sangre. Hemos sido lavados con el nuevo pacto de Jesús. Su sangre nos ha limpiado. Y ¿cuántos no desearíamos ser como el salmista que dice en el Salmos 27:4? Una cosa he demandado, a Jehová esta buscaré, que esté yo en la casa todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa es nuestra ciudad refugio. Contemplar la hermosura de Dios, estar con Él. Ahí es donde encontramos redención. Dice la palabra que si alguien mataba accidentalmente a otra persona, llegaba a una ciudad y era protegido, porque en la antigua ley tú podías tomar venganza por matar, si alguien mataba a alguien de tu familia. Pero en esta ciudad esta persona era protegida. Eso somos tú y yo, amada iglesia. Cuando confiamos, cuando nos acercamos a Jesús, cuando permanecemos en Jesús, veremos el cumplimiento de sus promesas para esta tierra. Pero yo creo que lo más importante es un día estar con Él en la eternidad. Estar delante de Él, no importando si aquí fuimos pobres, ricos, gordos, altos, flacos. Es estar en su presencia, es estar delante de Dios. Tú no sabes si mañana vas a estar. Yo no sé. Pensamos que tenemos la vida larga y comprada. Pero por eso te lo decía de mis conocidos. Y tampoco quiero controlar tus emociones y chantajearte. Solo quiero concientizarte, amada iglesia,
que a veces vamos, como dice el rey Salomón, tras el viento. Corremos tras el viento, cuando lo verdaderamente importante lo hacemos a un lado. Tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu relación con Dios. Yo te animo en esta noche. Tú conoces tu condición más que yo y más que nadie. Tú y Dios, ¿cuál es tu condición? Acércate confiadamente a Él. Acércate ante el trono de la gracia, dice Hebreos. Acerquémonos pues ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Aún estamos a tiempo. Es aquí en vida, es ahorita, cuando hay que ponernos a cuentas delante de Dios. Cuando sí, yo quiero ver el cumplimiento de sus promesas a mi vida. Yo quiero ser como Abraham, que le creyó a Dios. Yo quiero permanecer en Él hasta el día de mi muerte. ¿Cuándo es? No lo sé. Nadie sabe cuándo va a morir. Si supiéramos cuándo muriéramos, pues yo creo que hasta el último día estaré en las iglesias llenas, ¿verdad? No, mañana me toca morir, déjame pongo a cuentas. Muchos somos así. Pero Dios no quiere eso para nosotros, amada iglesia. Dios quiere que tú a diario estés a cuentas con Él, que estés con Él, buscándole. Sí, es un caminar. Jesús mismo lo dijo: en este mundo tendréis aflicción, mas no temas, porque yo he vencido. El temor es algo que se apodera de nosotros, amada iglesia. Se apoderó de grandes hombres en la Biblia. ¿Tú crees que no se va a apoderar de nosotros? Claro que sí. Pero la fórmula está, fíjate, en el Salmo, este es un salmo hermoso, el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Pero a veces sí nos sentimos que ya ni Dios nos puede ayudar. Así que yo te animo, vamos a orar una breve oración. Ponte a cuentas con Dios. Preséntate delante de Él y tú dile cuál es tu condición. Quiero confiar más en ti, quiero tener más fe, quiero creerte más. A veces somos tan orgullosos que nos engañamos a nosotros mismos pensando que tenemos una fe inmensa. Y decimos: no, yo no ocupo fe si yo voy a la iglesia, ¿verdad? Si por venir a la iglesia tuviéramos fe, no, pues muchos ya tendríamos así de fe. Pero a veces los que venimos a la iglesia somos los que menos fe tenemos. A veces la fe la perdemos por las circunstancias de la vida. Nos vamos acostumbrando. Y qué triste que en el día que Jesús regrese y venga el juicio y diga: apártate de mí, no te conozco. A mí me daría mucha tristeza, porque pasaría mi vida en la eternidad lejos de Dios. Así que, amada iglesia, ¿por qué no oramos brevemente ya para terminar? Señor, queremos confiar en ti más, permanecer, no solamente venir, ser religiosos, decirnos cristianos, sino permanecer fieles a ti, Señor, confiando plenamente y cada día en lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, gracias, porque nos has salvado, porque nos has redimido y nos has comprado con tu sangre. Gracias, porque aunque te hemos fallado, tú no nos desechas y tú nos amas. Aumenta en nosotros la fe, Dios, y disipa todo temor, toda área de nosotros que se ha estancado por temor. Ayúdanos a ser valientes y esforzados. Gracias, amado Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amada iglesia. Pues con esto concluimos.